Quien tiene el placer de dirigirse a ustedes es el participante Johnson Torres. A continuación se le estará presentando el tema sobre el hardware y sus componentes. Quienes me acompañarán a desarrollar este tema son los siguientes participantes: Campos Niraxi, García Zoraide, Jiménez Cesarina, González Adriana, Tandoy Alfredo y Viera Pablo. Comenzaré a desarrollar como primer punto el hardware. El hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Como se puede observar en la figura, tenemos las 10 partes básicas del hardware, las cuales son el monitor, placa base, CPU, memoria RAM, tarjeta de expansión, fuente de alimentación, disco óptico, disco duro, teclado y mouse. Se le estará dando un breve concepto de cada uno de ellos. Como primera parte tangible tenemos el monitor. El monitor es un dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. El CPU es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en los programas y procesan los datos. La memoria RAM se utiliza como memoria de tarjetas para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. La tarjeta de expansión son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para expandir las capacidades de un ordenador. Fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la corriente alterna a una o varias corrientes continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Disco óptico es un dispositivo de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplean un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. El teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos, que envían información a la computadora. Después de la tarjeta perforadora y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados al estilo teletípico se convirtió en el principal medio de entrada para las computadoras. El mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora en América u ordenador en España. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza como una de las manos. Detecta sus movimientos relativos en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Mi nombre es Zoraily García. Les voy a hablar sobre la clasificación por funcionalidad, donde encontramos el hardware básico, que son los dispositivos necesarios para iniciar la computadora, entre los cuales tenemos el CPU, que es el componente fundamental del computador, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. La tarjeta madre es donde se encuentran las conexiones básicas a través de circuitos impresos en ella para todos los componentes de la computadora. La memoria es la capacidad de almacenar información. Existen 2 tipos de memoria, la memoria ROM y la RAM. La ROM es una memoria de solo lectura y en ella está instalado el programa básico de iniciación. La RAM
Es una memoria de acceso aleatorio, puede leerse y escribirse. En ella son almacenadas tanto las instrucciones que necesita ejecutar el microprocesador como los datos que introducimos y deseamos procesar, así como los resultados obtenidos. El teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. El monitor es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados de procesamiento de una computadora. Y el mouse es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un computador. Mi nombre es Niraxis Campos. Yo les voy a estar hablando sobre la clasificación por funcionalidad. Hardware complementario. Son dispositivos que complementan a la computadora, pero que no son fundamentales para su funcionamiento. Entre ellos tenemos el escáner, CD-ROM, el SIC, la impresora y el módem. Mi nombre es Pablo Viera, vengo a hablar de hardware de procesamiento de datos, hardware de almacenamiento. Hardware de procesamiento de datos, mejor conocido como el CPU, es el componente fundamental del computador, encargado de interpretar, ejecutar instrucciones y procesar datos. El CPU es el verdadero motor de un ordenador, el cual se encarga de realizar las tareas fundamentales como operaciones aritméticas, direccionamiento de memoria, gestión de instrucción, control de transporte de datos a través de los buses. El CPU es el elemento principal de un sistema computarizado. Si hacemos un ejemplo entre un ordenador y un cuerpo humano, el CPU hará el papel del cerebro, ya que atenderá las solicitudes y controlará las ejecuciones. Hablaremos del microprocesador. Es un circuito integrado o un chip que contiene el CPU. Su tamaño es menor el de una cajita de fósforo. Los ordenadores equipados con microprocesador se identifican con el nombre de microordenador, que son los ordenadores de pequeño tamaño pero de gran capacidad. Hablaremos de hardware de almacenamiento o memoria. Dentro de la memoria existen dos divisiones en función de posibilidades: lectura y escritura o solamente lectura. La memoria RAM, conocida como la memoria de acceso aleatorio o directo. Esto quiere decir que el tiempo de acceso a una celda de memoria no depende de la ubicación física de la misma. Esta memoria también es conocida como memoria temporal o memoria de lectura y escritura. En este tipo de memoria leemos y escribimos a voluntad. Cuando se hace referencia a la capacidad de un ordenador, se habla de la memoria RAM del sistema. Hablaremos de la memoria ROM, memoria conocida como solo de lectura, llamada también memoria residente o memoria permanente. Son memorias que solo permiten la lectura y no pueden ser reescritas su contenido, ya que viene grabado por origen de su fabricante del computador y no puede ser cambiado. Por lo demás, funciona exactamente igual a la memoria RAM, pudiendo contener datos y códigos de programa. La memoria RAM constituye lo que se ha venido llamando el firewall, es decir, el software metido físicamente en el hardware. A fines de usuario, esta memoria no sirve para las operaciones de su programa, solo le da mayor funcionalidad al equipo. Mi nombre es Cesarina Jiménez. Yo le voy a estar hablando acerca de la clasificación por flujo de información. El hardware de entrada. Permiten el ingreso de información en general desde algunas fuentes externas o por parte del usuario, sea local o remota. También son el medio para cargar en memoria el sistema operativo y las aplicaciones o programas informáticos. Ejemplos: el teclado y el mouse. Mi nombre es Alfredo Tandioy. Le voy a hablar sobre el hardware de salida. El dispositivo de hardware de salida es la impresora, la cual permite emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por el CPU. Los dispositivos más comunes de este grupo son los monitores clásicos, la impresora y los altavoces. Otros dispositivos de hardware de salida, ellas pueden operar
de ambas formas, tanto de entrada como de salida. Típicamente se puede mencionar los discos dirigidos, unidades de cinta magnética, lectograbadora de CD y DVD, entre otras. Buenos días, le habla Adriana González. Yo les voy a hablar sobre el hardware para el soporte de comunicaciones. En esta sección se analizarán brevemente algunos componentes de hardware que soportan la facilidad de comunicación. Tenemos los medios de transmisión de datos, entre ellos se encuentran medios de conductores eléctricos, donde se destacan los cables, medios de comunicación que está relacionado con las líneas telefónicas y telegráficas. También tenemos cable coaxial, se utiliza principalmente para comunicación de datos en distancias cortas. También tenemos dentro de medios de transmisión de datos de luz. En ella se encuentra fibra óptica, utilizado por las compañías telefónicas con el objetivo de sustituir los cables que se usan para la comunicación en distancias largas. También se utilizan para instalar redes locales privadas. También tenemos los medios radiados. Dentro de ellas está ondas de radio. Además de usar las frecuencias normales de estación de AM y FM, utiliza ondas cortas o radiofrecuencia a distancias cortas. Tenemos también microondas dentro de los medios radiados, que se utilizan para comunicación de datos a distancias largas, proporcionando velocidad y efectividad en costos. También tenemos el satélite, que se utiliza solo en estaciones terrestres y estaciones en órbita. Y por último, tenemos frecuencia de luz. Dentro de ellas están los infrarrojos. Este medio se utiliza la radiación electromagnética de longitud de ondas que están entre la de radio y las de luz. Muchas gracias.